Somos Grupo Cogranada Ahorro y Crédito. Funco Granada, asesores en seguros, agencia de turismo. Cogranada Fútbol Club, droguería y almacén. Crecemos para servir. Vigilada Supersolidaria inscrita Focacop. Gracias por estar con nosotros. Yo soy Rubén Bejuné y los estaré acompañando durante unos 20-25 minutos con un nuevo invitado. Hoy tuvimos la oportunidad de hablar con Andrés Fernando Mesa. Él es asesor de la Secretaría de Salud del municipio de Medellín. Hablamos sobre varios temas de interés. Lo primero es sobre las medidas que está tomando no solamente el gobierno nacional, departamental, sino desde lo local, desde las medidas que están tomando en la alcaldía de Medellín para empezar a trabajar a partir del próximo 11 de mayo. Eso es lo que pensábamos, que íbamos a empezar el 11 de mayo, pero se ha dado claridad en que la cuarentena continúa y por el contrario, los mayores de 70, los hipertensos y los diabéticos, entre otros enfermos crónicos, tendrán que estar hasta el 31 de mayo aproximadamente en encierro obligatorio. Se han presentado muchas solicitudes ya de empresas que integran el clúster de la construcción y de la manufactura. Más de 35.000 empresas han solicitado. Y solamente se han aprobado o se han dado permisos para casi 10.000. La salud versus la economía es el tema que vamos a hablar con Andrés Fernando Mesa, asesor de la Secretaría de Salud. Vamos a un mensaje y ya volvemos. Le agradecemos al asesor de la Secretaría de Salud del municipio de Medellín, el doctor Andrés Fernando Mesa, por haber aceptado comunicarse con nosotros para hablar de un tema muy importante cuando ya, pues al parecer, el próximo 11 de mayo termina la cuarentena y el encierro obligatorio. Y queremos saber cómo está la alcaldía y cómo vamos a asumir ese reingreso nuevamente a la calle. Andrés, gracias por aceptar la comunicación y cómo le ha ido en esta cuarentena, cómo ha estado su trabajo los últimos 2 meses prácticamente. Rubén, un saludo muy especial a todos sus televidentes, a quienes también te escuchan y te siguen punto de vista. Digamos que ha sido todo pues, bajo sorpresa, pues, digamos que desde que empezamos a laborar no esperábamos que ocurriera este hecho sin precedentes en la historia reciente. El COVID-19 ha cambiado y va a seguir cambiando las formas de relacionarnos en lo social, en lo público, en lo privado, en la economía, en todos los aspectos de la vida. Y digamos que eso ha implicado para los gobiernos nacionales, departamentales y locales tomar unas medidas muy especiales para lograr, por lo menos en el caso de Colombia y el departamento de Antioquia, lograr en una primera instancia una fase de contención y ahorita estamos en una fase de mitigación del coronavirus o COVID-19, que es, digamos, un virus que afecta de una manera grave, como lo hemos visto, la salud humana. Muy bien, el presidente de la República, en una alocución, lo que está haciendo en las horas de la tarde, el domingo pasado, manifestó, pues, muchos nos aturdimos porque la gente, pues, hombre, ya está programándose para de una manera responsable, esperemos que sí, empezar ya a trabajar, a empezar a salir a partir del 11, o sea, desde el próximo lunes. Se está hablando de extender esta cuarentena obligatoria hasta el 31 de mayo. ¿Qué piensa la administración municipal? Sí, Rubén, ahí hay que decir algo y es, primero no hay una medida todavía clara de que a partir del 11 de mayo se levante la cuarentena, además por algo fundamental, la emergencia sanitaria va hasta el 30 de mayo. El aislamiento social obligatorio para los adultos mayores de 70 años también va por lo menos hasta el 30 de mayo. Y el aislamiento social obligatorio o cese de actividades académicas de colegios, de escuelas, universidades y cualquier tipo de educación técnica, tecnológica o universitaria, también mínimo va hasta el 30 de mayo. Entonces digamos que por lo menos estos sectores todavía se conservan cerrados o bloqueados a la actividad social.
Entonces, Igualmente, para hacer claridad, Andrés, para hacer claridad, entonces a partir del 11 de mayo, ¿qué es lo que va a pasar? Porque según decreto presidencial se acaba la cuarentena obligatoria. todavía no se acaba, no, las medidas del gobierno son progresivas, es decir, se expidió inicialmente el decreto 531, que fue el que decretó la cuarentena general en todo el país. Ese es el decreto, digamos, base a partir del cual, digamos, se generan estas restricciones a la circulación y a la movilidad en el territorio nacional. En ese mismo decreto se establecieron unas actividades que se llaman exentas, o sea, que se permite que se ejerzan pese a que hay una restricción general. ¿Cuáles? Salud, el funcionamiento, por supuesto, de la fuerza pública, el funcionamiento de todas esas actividades que están orientadas a la producción, comercialización y distribución de alimentos, están permitidas. Y ese decreto posteriormente fue modificado a partir del 27 de abril, donde se incluyeron como exentas dos actividades más. ¿Cuáles son? La construcción y la manufacturera. Esas actividades no es que por sí puedan ingresar o se activen inmediatamente en la economía, sino que deben de cumplir unos protocolos muy exigentes que están establecidos en la resolución 666 del Ministerio de Protección Social o de Salud, donde, digamos, establece unas obligaciones para todas las empresas poder empezar a incursionar nuevamente en la economía, donde se les pide, por ejemplo, el uso de dispensadores de alcohol glicerinado, mantener un distanciamiento mínimo al interior de sus empresas de 2 metros, también, por ejemplo, garantizar el suministro con la ARL y con la empresa de tapabocas para todo su personal, de tener unos horarios especiales. Entonces, esas medidas vienen en ese decreto que modificó el 531, que es el 593, y que tiene vigencia desde el 27 de abril. En este caso, por ejemplo, para la ciudad de Medellín se han inscrito más de 35.000 empresas, se han aprobado más de 10.000 protocolos, es decir, el resto de empresas que no tengan aprobado el protocolo no pueden empezar a funcionar. Esas empresas se inscriben en la plataforma Medellín Empresa Me Cuida, que lo que busca básicamente es garantizar las condiciones de bioseguridad para que puedan operar en el territorio. Fíjate, permítame, Andrés, de 35.000 empresas ya se han inscrito y han pedido solicitud. ¿Y protocolos aprobados cuántos? 9.500, estamos llegando a los 10.000 protocolos aprobados, porque hay muchos que se rechazan, pues porque, digamos, falta la firma del representante legal, no cumplen unos criterios mínimos de bioseguridad. Se espera que en el caso de Medellín sean más de 70.000 empresas las que finalmente se inscriban. ¿Esto qué va a permitir? Identificar las empresas y además identificar potenciales brotes de COVID y ejercer todo un cerco epidemiológico donde se identifiquen estos brotes de coronavirus. Para eso va a haber dispuesto un personal de la Secretaría de Salud que va a estar haciendo permanente inspección y vigilancia en estas empresas, verificando que se cumplan estrictamente las medidas. En eso vamos a ser muy exigentes porque eso dependerá que la economía poco a poco se vaya reactivando. Es decir, estas 35.000 empresas que mandaron a hacer, pues, o que hicieron la solicitud, se les aprobaron, ya van por cerca de 10.000, ¿puede empezar a trabajar a partir de cuándo? ¿Empezaron a trabajar el 27 o desde el 11? No, tiene que ser desde el momento de la aprobación. Es decir, Ah, hay perfecto. Cuando se termine el trámite. exacto, antes no pueden funcionar. Estamos hablando de empresas, por ejemplo, del sector de la construcción, empresas que hacen Sí. edificios, empresas del sector público que también, o contratistas de obra pública que están, qué sé yo, mejorando vías, carreteras, que están haciendo, por ejemplo, ahorita las autopistas que se están construyendo en el departamento, empresas manufactureras, por ejemplo, las empresas textiles, de fabricación de plástico de metal. ¿Sabe una cosa? Ahora que hablamos de esta solicitud para poder empezar a trabajar y a través del cumplimiento de los protocolos, me contaba una persona que están exigiendo ese termómetro para la temperatura Sí, y escasea en este momento, o sea, ni importado, ni en la ciudad, ni en ninguna parte han podido conseguir el tal termómetro para la temperatura. Y entonces, si no se consigue el termómetro, ¿cómo? pues en el derecho nadie está obligado a lo imposible, pero hay que decir algo, y es que el alcalde de la ciudad de Medellín y la Secretaría de Salud desde el principio, inclusive antes de la emergencia, le enviamos varias solicitudes tanto al ministro de Salud como al Superintendente Nacional de Salud, buscando que el mismo gobierno interviniera en estos insumos esenciales
regulando o fijando unos precios, por ejemplo, en los tapabocas, en el glicerinado, en los termómetros que son obligatorios, porque digamos que uno de los requisitos que se exigen en los protocolos es que si un empleado llega a su empresa y se verifica con el termómetro que tiene una temperatura superior a los 38 grados, inmediatamente este empleado debe ser dirigido a su IPS para que sea valorado por un médico y, digamos, ingresar en una cuarentena, pues porque, digamos, podría tener síntomas relacionados con el coronavirus. Entonces, pues se espera que también la industria nacional empiece a fabricar este tipo de implementos para poder, digamos, realizarle el suministro a las empresas. Pero eso es Ahí sí nos llevó el purísimo porque esperar que los fabriquen. O sea, esa es la expectativa, el tiempo de la fábrica. Mientras se cumple con el requisito, nos vamos a ir de jopo los que tienen que salir a trabajar y empezar a facturar. Porque por lo que veo, el presidente de la República y también muchos entes territoriales quieren que seamos los muertos más saludables del cementerio. Pero bueno, le voy a hacer una pregunta a Andrés para que pongamos más cable a tierra. A partir del 11 de mayo, ¿qué es lo que va a pasar? Porque entonces hemos entendido mal, o he entendido mal, o muchas personas se están programando para que a partir del 11, pues ya esto se empiece a reactivar de manera paulatina, porque desde la presidencia de la República se ha hablado de una cuarentena inteligente, de empezar a marchar de una vez. Entonces pregunto, porque después de toda esta introducción que usted me habló de decretos y toda la cosa, quiero que quede un poquitico más claro para que la gente lo entienda, y es, a partir del 11, o sea, se supone que a partir del 11 de mayo empieza la cuarentena inteligente, de acuerdo con la presidencia de la República. ¿Qué implica esa cuarentena inteligente? O por lo menos en Medellín, ¿cómo se va a manejar a partir del 11 la situación actual? Hay que precisar algo, o sea, la cuarentena inteligente básicamente se refiere al cumplimiento estricto de los protocolos de bioseguridad y no se va a abrir toda la economía. Se van a seguir abriendo algunos sectores a medida que avance, digamos, la pandemia. Y según evolucione a favor, pues seguramente se van a abrir más sectores económicos, o en contra, pues van a ser menos o se van a seguir restringiendo algunos sectores. Y preciso de nuevo, la cuarentena sigue siendo obligatoria para los mayores de 70 años, para todo el sector educativo, para las personas que tengan algún tipo de enfermedad asociada o que, por ejemplo, pueda aumentar su letalidad en el asocio con el COVID, como enfermedades cardiovasculares, respiratorias, hipertensión, diabetes, también, por ejemplo, esos también van hasta el 30. VIH. Esas mínimo van hasta el 30, pero probablemente se prorrogan, que es hasta esa fecha que está decretada hasta el momento la emergencia sanitaria en el país. Pero yo particularmente veo unas cifras de COVID que están en aumento en el país. En el país no se ha logrado aplanar la curva epidemiológica y eso va a requerir, en mi criterio, que se mantengan las medidas restrictivas. Ahora, hay una propuesta sobre la mesa del señor presidente de la República y es que se active la economía en los municipios donde no hay casos de coronavirus. En Colombia hay más de 800 municipios que no tienen casos de COVID. En Antioquia son más de 100 municipios que no tienen casos de COVID. En esos municipios, digamos que puede ser mucho más flexible el ingreso de todos los sectores a operar de la economía. A diferencia, por ejemplo, de ciudades como Bogotá, el departamento del Meta, Barranquilla, que todavía tienen muchos casos de coronavirus. En Medellín, pues digamos que nos ha ido bien. Hoy tenemos menos de 100 casos activos, tenemos 99 casos en el país. En Antioquia, en Medellín tenemos 65 casos activos y eso es muy bueno. Y eso significa que la ciudad toma unas medidas a tiempo, inclusive antes que el resto del país, por ejemplo, aislando todos sus adultos mayores, prohibiéndole las visitas a los centros geriátricos antes de que esas medidas se tomaran a nivel nacional. En Medellín ya las estábamos tomando. Con Metrosalud y Sabia Salud les llevamos los medicamentos directamente a los centros geriátricos a nuestros adultos mayores, evitando que ellos se tengan que desplazar, por ejemplo, hacia las unidades hospitalarias. Eso ha permitido mantenerlos blindados, cuidaditos, sin que salgan a la calle, sin que compartan con sus familiares, porque digamos que los exponemos a un mayor riesgo. En Italia, en España, fueron los grupos de adultos mayores los principales focos de, digamos, de difusión o de contaminación por el COVID-19. En Medellín vamos bien, pero no nos podemos relajar. Si usted ha manifestado que Medellín tomó y Colombia tomó en cierta medida medidas drásticas en el momento oportuno, y usted me está hablando que todavía no tiene una fecha
o que por lo menos no se avisora un momento para empezar a reactivar la economía, entonces cuánto nos vamos a demorar. Es que, Rubén, estamos en una situación supremamente compleja. El gobierno, todas estas medidas, el municipio de Medellín y el departamento de Antioquia han sido muy claros en que nosotros acatamos. El alcalde Daniel Quintero lo ha dicho reiteradamente, acatamos cualquier decisión que se tome por parte del gobierno nacional. Esas medidas hace 15 días, antes del 27 de abril, estaban diciendo que se iba a levantar la cuarentena y ahorita todo el mundo está diciendo que se va a levantar a partir del 11. Eso no es cierto. El estado de aislamiento se va a mantener y lo único que va a hacer el gobierno es ir liberando algunos sectores económicos para que funcionen, los que impliquen menor riesgo de propagación del coronavirus. Los que impliquen riesgo, por supuesto que se van a mantener restringidos. Por ejemplo, las discotecas, los bares, los restaurantes, o sea, son donde hay mayores, puede haber eventualmente mayores focos de contaminación, entonces van a tener que ser más restrictivas todavía las medidas con ellos. Y desde las horas de la mañana Andrés está hablando, bueno, ya se dio por lo menos la oportunidad al clúster de la construcción y el manufacturero que empezaron a trabajar. El resto, ¿cuándo estima usted? Es decir, el comercial, y no estoy hablando necesariamente del entretenimiento nocturno, pero sí, por ejemplo, centros comerciales, sí. Nosotros en el caso del departamento de Antioquia y la ciudad de Medellín hemos venido trabajando muy de la mano con FENALCO. FENALCO, sí, digamos que ha sido un gran aliado del municipio, igual que la ANDI, el Consejo Intergremial, han sido grandes aliados. Con ellos hemos venido avanzando en unos protocolos. Esos protocolos se construyen con el Ministerio de Salud y el Ministerio de Salud, digamos que las entidades territoriales nos comparten unos borradores que los socializamos con, digamos, estas organizaciones gremiales para recibir sugerencias. Y básicamente ya hay unos protocolos muy avanzados, prácticamente listos, para que sea el presidente hoy o mañana quien diga, estos sectores pueden operar en tal momento, pero digamos que es una decisión que está totalmente supeditada a la voluntad y seguramente a la evolución científica del coronavirus en el país. Y eso es bien importante que se tenga en cuenta. Hablar de fechas es muy complejo, pues yo creería que el aislamiento por ahora se tiene que conservar durante todo el resto del mes de mayo y seguramente junio, para los sectores más vulnerables como son los adultos mayores y los estudiantes, o donde se realicen conglomeraciones públicas, por ejemplo el fútbol, los espectáculos públicos, la vida social y nocturna va a tener que tener unas restricciones que van a durar por muchos meses más, pero sí hay unos sectores de la economía, del comercio, que podrán seguramente, cumpliendo unos protocolos muy exigentes, ingresar a operar. La alcaldía de Medellín es consciente de todos los negocios que por esas medidas se van a quebrar en Medellín. Sí, es una situación muy compleja. Es demasiado difícil. Por supuesto que desde el gobierno municipal se entiende. Por eso nosotros hemos sido muy proactivos y hemos buscado construir soluciones en conjunto. Hemos buscado concientizar mucho al empresariado y a los comerciantes. Nosotros permanentemente nos tenemos reuniones con cientos de comerciantes de la ciudad, de los diferentes sectores, desde las ferreterías, depósitos, gerentes de centros comerciales, administradores de centros comerciales, las marcas más importantes de la ciudad y del departamento, y venimos ya avanzando en los protocolos precisamente buscar, primero, que Antioquia siga dando ejemplo del buen manejo del COVID-19, que Medellín siga dando ejemplo, y para eso se ha construido, a iniciativa de nuestro alcalde Daniel Quintero, la plataforma La Empresa Me Cuida, Medellín Empresa Me Cuida, buscando que esta plataforma nos ayude a que el proceso de reintegro, de reinicio de la economía de estos sectores que se están viendo afectados sea mucho más rápida, pero segura. O sea, nosotros decimos que es mejor que se tenga que cerrar una empresa a que tengamos que cerrar todas las empresas. Creemos que es mejor cuidar una a una las empresas y no tener que cerrar todos los centros comerciales y todos los locales comerciales. Entonces la propuesta es que esos empresarios nos ayuden construyendo unos protocolos muy exigentes para que en sus locales comerciales no haya personas infectadas con COVID-19 y así vamos a tener una economía que se reactive de una manera mucho más ágil que seguramente en el resto del país. Nosotros le tenemos que apostar a eso. Antioquia tiene que ser el motor de, digamos, de la reconstrucción económica para el país y en eso creemos, en eso creen
Medellín. Esa es la apuesta que queremos hacer con el empresariado, con los comerciantes, y en la alcaldía de Medellín ellos pueden encontrar socios, unos amigos, un apoyo para, por lo menos desde las competencias que tenga la alcaldía, pues apoyarlos, por supuesto. Nosotros no vamos a llegar a estar cerrando locales comerciales, simplemente estamos buscando que se cumplan las medidas de los protocolos establecidos por el ministerio, y esa es la única exigencia que les estamos haciendo. Para eso la policía va a tener unos códigos que va a poder verificar con cada uno de las unidades empresariales si cumplen o no, acompañados por unas unidades de la Secretaría de Salud buscando. Eso se les va a volver un bollo el berraco. Yo entiendo que el gobierno tiene que salir a hablar de manera políticamente correcta, precisamente porque está metido en un berenjenal el berraco, porque no teníamos previsto esto. Pero a la hora de salir a tomar las medidas sancionatorias de quienes cumplen y quienes no, eso se va a salir de control. Se acordará de mí. Ojalá no estoy haciendo fuerza para que esto pase, sino que todo sea completamente. Pero lastimosamente el gobierno, y cuando hablo del gobierno estoy hablando del nacional, del departamental y el municipal, tienen una responsabilidad gigante. Primero porque sabemos que tienen que velar por la salud de todos, que es un interés general y además un derecho constitucional. Pero también es sensato pensar en la reactivación de la economía, porque mientras el gobierno y el Estado le está exigiendo a una persona que tenga todas las medidas para poder trabajar, esa persona que está trabajando está pensando en el pago de la renta, en la facturación, en el mantenimiento de su nómina, en el cumplimiento con los proveedores, con los acreedores, etcétera. Y yo creo que eso también hay que tenerlo en cuenta. Yo quiero pasar de este tema, Andrés Fernando Mesa, asesor de la Secretaría de Salud de Medellín, agradeciéndole la comunicación en el sentido de, la semana anterior salió una encuesta, la de Inbamer, Gallup Poll, sobre la favorabilidad de nuestros mandatarios por cómo están enfrentando el COVID-19 y el coronavirus y todo el cuento de la pandemia. Obvio que todos salieron arriba, pero ¿usted no cree que posterior a esa encuesta sale en cómo los mismos mandatarios salen a ayudar a reactivar la economía, que realmente será por lo que se les medirá el resto de su gobierno? Sí, digamos que las encuestas son buenas cuando uno va bien, y por supuesto, tú mismo lo dices, Rubén, de que la mayoría de los alcaldes salen bien en ellas, pero yo creo que se deben de destacar las medidas positivas que se han tomado. Pues por supuesto que en eso tenemos que ser ejemplos. Hoy Medellín, por ejemplo, hace parte de un grupo de ciudades líderes en el planeta, donde está Seúl, donde está Montreal, Milán, que han manejado bien la pandemia del COVID-19, y juntas están buscando articular unas políticas públicas que permitan la reactivación de la economía, porque creo que todos, no solo en Medellín, sino en el mundo, somos conscientes del impacto negativo que estas pandemias y estas medidas restrictivas tienen sobre la economía. Eso es un hecho totalmente innegable, pero creo que si todos nos juntamos, podemos asumir unas posiciones conjuntas que nos ayuden a reactivar de la mejor manera la economía. Y en ese grupo de ciudades, Medellín es la única ciudad de Latinoamérica que está en ese grupo, porque es, digamos, la ciudad de Latinoamérica con más de 2 millones de habitantes que tiene el menor índice de letalidad del virus o de mortalidad, y creo que eso es bien positivo. Ahora, seguramente, como tú lo dices, viene un elemento esencial a futuro, y va a ser el plan de desarrollo. Yo creo que el plan de desarrollo que se acaba de radicar en el Consejo tiene que marcar una ruta y una guía enfocada básicamente en algo, en el ser humano y en la promoción del empleo. O sea, porque ya lo decía la presidenta de la Cámara de Comercio, que posiblemente pasemos de un desempleo en la ciudad de Medellín del 11 al 15% al finalizar el año 2000. Te voy a decir una cosa, Andrés, no sea tan... Y si a eso le sumamos, la informalidad, Andrés, no sea tan optimista, El desempleo quedará en diciembre por encima del 20%. Se va a duplicar. Estaba en el 11 en enero y se acordará, en diciembre sube por encima del 20%. Bueno, estas son cifras de la Cámara de Comercio. Muy timorata. Pero a eso hay que sumarle, y yo comparto esa preocupación, Rubén, y es
empleo informal, ¿cierto? O sea, la informalidad en Colombia, en la ciudad de Medellín, es superior al 50%. Exactamente. Y el empleo informal hoy prácticamente se ha destruido, pues porque digamos que es la persona que vive del día a día en la calle, y si no hay personas en la calle, pues precisamente esos ingresos hoy no se tienen para esa economía informal, que es la persona que no está afiliada ni a un régimen de pensión, que tiene un sistema de salud bastante precario. Andrés, y no le voy a preguntar sobre los habitantes de calle ni por veiteros ambulantes, no le voy a preguntar, solo le voy a hacer un comentario, que en cada semáforo por los reportes hay habitantes de calle haciendo de las suyas. ¿Quién los controla? No sabemos. ¿Cómo la policía pasa de largo con las personas adictas, con problemas y trastornos mentales que salen a la calle? No está pasando nada en la ciudad. Entonces ahí, creo que es un chulo que el gobierno local tiene que hacer su acto de contrición, cómo tiene ese, o será que hoy ya son inmunes, porque usted sabe que a un muchacho de esos de la calle ya no se le pega nada. No, yo creo que hay que tomar medidas, por lo menos en el tema de salud mental, que es de la competencia de la Secretaría de Salud, digamos que ahí se ha sido muy intensivo, inclusive le cuento, Rubén, que se radicó ante el Consejo de la Ciudad de Medellín la política pública de salud mental y adicciones que espera ser aprobada en este periodo de sesiones del Consejo de la Ciudad y que va a ser un referente a nivel nacional, una política que va a tener no solo una intención de política pública, sino que también va a tener recursos para, digamos, mejorar la atención en salud mental. Y le cuento también que desde todo este proceso de contención del COVID-19 hay una línea que es de salud mental para el personal de salud que se ve afectado, por supuesto, pero también en el 123 se habilitó las 24 horas del día una línea especial, un espacio especial para las personas que tengan algún percance en su salud mental, digamos, mejorando la atención para las personas más vulnerables. Muy bien, al Consejo de Medellín va a estar muy pendiente porque no saben trabajar por teletrabajo, son muy desorganizados, eso es un problema. En las sesiones que han hecho virtuales les ha ido muy mal al Consejo de la Ciudad. No sé cómo irán a hacer, pero ojalá mejoren todo eso. Andrés Fernando Mesa, asesor de la Secretaría de Salud del municipio de Medellín, le agradezco mucho que haya estado con nosotros, hermano. Andrés, que es de la casa. No, sí, Rubén, usted sabe que lo estimo bastante, a todo su equipo periodístico de Punto de Vista, y decirle que aquí estamos prestos a estar resolviendo. Seguramente hoy o mañana vamos a escuchar al presidente tomar unas decisiones. Él siempre se anticipa una semana o 6, 7 días. Prepararnos por lo menos, para prepararnos. Para prepararnos y por supuesto que desde aquí estamos prestos a compartir con toda la comunidad las medidas que se tomen, pues buscando socializarlas y que la gente, digamos, las interiorice de alguna manera. Y yo creo algo, si todos nos juntamos y cumplimos estrictamente estos protocolos, vamos a por lo menos generar unas condiciones más óptimas para que el efecto del COVID en la ciudad de Medellín y en el departamento de Antioquia sea el más mínimo posible y la red hospitalaria sí tenga la capacidad de atender cualquier enfermo en la ciudad y que no colapse el sistema, que es lo que estamos pues pretendiendo con la habilitación de la clínica de la 80, con el fortalecimiento del Hospital General, con el fortalecimiento de toda la red pública y privada de la ciudad, y lo que se llama el CRUE, que es el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias, que nos va a permitir también articular eventualmente en casos de saturación del sistema, mantener, digamos, un equilibrio que permita atender a las personas que lo necesiten. Muy bien, Andrés, no piensen solamente en la salud, que es muy importante, pero no nos maten de hambre. Totalmente. Usted sabe que yo soy un hombre de pensamiento liberal, socialdemócrata. Yo prefiero que me manden el coronavirus trabajando que no morirme de hambre con toda la salud del mundo. También le voy a decir algo, Rubencho. El COVID-19 permitió que emergieran todas esas grandes desigualdades e inequidades que tiene este país. Y los responsables no son los alcaldes de ahora. Yo creo que es el proceso de la economía en los últimos tiempos. Y todo eso que ha permitido que emerja, por ejemplo, la informalidad. Ahorita nos estamos dando cuenta del impacto de la informalidad. Andrés, venga, estamos completamente de acuerdo. Entonces hubo tránsito de gobierno, cambiamos de gobierno y nos cogió la pandemia. No, está completamente claro, no. Pero uno también es, lastimosamente, de lo público, uno también asume el remanente, es lo que viene atrás. Sí, yo sé que los actuales mandatarios no son responsables,
pero tienen responsabilidad con lo que viene de atrás. Sí. ¿Por qué? Por las decisiones que van a tomar, ¿cierto? Yo creo que es donde el ciudadano, Rubén, este tipo de espacios tan importantes, tenemos que estar muy pendientes del plan de desarrollo. Ahorita hay que estar exigiéndole a los concejales y estar pendiente para que lo que se apruebe sea lo que mejor le favorezca esa reactivación económica. Y yo creo que ya ahí el alcalde ha tirado una línea que va a ser vital, como es el Valle del Software, como es la inversión de más de 6 billones de pesos en Medellín Me Cuida, precisamente buscando que esas personas vulnerables sean las primeras en ser atendidas y así evitemos o mitiguemos el impacto del COVID, porque ya lo ha dicho el presidente, lo ha dicho la Organización Mundial de la Salud, pues mínimo vamos a vivir con esto por más de 1 año y medio, hasta tanto no haya una vacuna. Vamos a vivir con esto el resto de la vida, Andrés, pero no es en cuarentena. Esperemos a ver. Un abrazo, mil gracias, mi hermano. Un abrazo y un saludo a todos los televidentes y oyentes. Suerte, adiós. Nosotros ya volvemos. Chao. Andrés Fernando Mesa, asesor de la Secretaría de Salud del municipio de Medellín. Es uno de quienes da línea ya en ese despacho. Yo sé que muchos no queremos ser la calavera más saludable del cementerio. Nos tenemos que arriesgar. Pero esperemos entonces que tanto el gobierno nacional como el gobierno departamental como el gobierno local concerten la manera en que vamos a empezar a activar la economía. Yo sé que es muy contradictorio, y en cierta medida los líderes del establecimiento deben estar preocupados y medio en un sándwich porque pues, por un lado están velando por la salud, derecho constitucional, derecho a la vida, pero por el otro lado está también el derecho al trabajo. Y es una cantaleta que tenemos desde hace mucho tiempo, pero que es necesario empezar a reflexionar desde ya, y es la puesta en marcha de la economía para que el impacto no sea tan grande como está hasta el momento. Yo quiero agradecerles que estén con nosotros permanentemente. Hemos recibido muchos mensajes de muchos colegas, de muchas personas que nos han escrito. Ya saben que nos pueden ver a través de Punto de Vista rdb.com, a través de redes sociales donde estamos colgando todos estos contenidos con sus propuestas, con sus comentarios, etc. Gracias a todos, descansen hoy, mañana nuevos invitados. Un abrazo, hasta luego, chao.